Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula y la televisión. Hoy tenemos una bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos de la industria y que, de seguro, os dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más codiciados y admirados a nivel internacional, el inconfundible Can Yaman. Sí, ese hombre que ha conquistado corazones en Turquía, Italia, y prácticamente en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impresionante físico. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en sus pectorales o en su sonrisa de anuncio. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más personal, algo que tiene que ver con una persona muy especial en su vida, alguien que, al parecer, ha provocado en él un cambio monumental. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto de actuación, sino de algo que ha transformado a Can Yaman desde adentro hacia afuera. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. Así es. La hermosa y talentosa actriz con la que compartió pantalla en Erkenci Kuş, y con la que, según los rumores que ahora se confirman, vivió una intensa historia de amor. Prepárense porque lo que Can Yaman ha confesado sobre el impacto de Demet en su vida es sencillamente fascinante. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Durante mucho tiempo los fans han especulado sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que aparecieron juntos en Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable. Saltaba a la vista, ¿verdad? En cada escena, en cada mirada, en cada roce, se sentía una conexión eléctrica que traspasaba la pantalla. Los rumores de un romance se volvieron incesantes, y aunque ambos intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, era difícil ignorar la complicidad que irradiaban. Y ahora, la verdad ha salido a la luz. Can Yaman, en una de sus apariciones más recientes y sinceras, ha confesado el gran cambio que Demet Özdemir provocó en él. Y no es un cambio superficial. Hablamos de un giro de 180 grados en su perspectiva, en su forma de ver la vida, e incluso en su manera de entender el amor y las relaciones. Imaginen la escena, un actor acostumbrado a la atención constante, a los flashes, a las giras de prensa, a ser el centro de atención de millones de personas. Can Yaman, en el apogeo de su fama, ha sido objeto de innumerables titulares, romances fugaces y especulaciones constantes sobre su vida amorosa. Y de repente entra en escena Demet Özdemir. No es solo una compañera de reparto, es una mujer que, según él mismo ha revelado, ha logrado algo que pocos habían conseguido, tocar su alma. Él ha hablado de cómo, tras su relación con Demet, se dio cuenta de muchas cosas, de cómo empezó a ver el mundo con otros ojos. Ha confesado que ella le enseñó a ser más consciente, a valorar las cosas simples, a encontrar la felicidad en los momentos cotidianos, algo que con la vorágine de la fama, a menudo se pierde de vista. Este reconocimiento del actor turco no es solo una anécdota romántica, sino un testimonio profundo de cómo una conexión humana puede ser un catalizador para el crecimiento personal. El cambio del que habla Can Yaman no se refiere a dejar de ser quien es, ni a renunciar a su carrera. Para nada. Se trata de un enriquecimiento personal, de un crecimiento interior que, según sus palabras, fue impulsado significativamente por la influencia de Demet. Él ha expresado que ella le aportó una calma, una serenidad que antes no conocía. Es como si Demet Özdemir hubiera sido el ancla que necesitaba en medio de la tormenta de su exitosa, pero a veces abrumadora, vida profesional. Él ha llegado a decir que antes se enfocaba mucho en el éxito, en la aprobación externa, en las métricas. Y con Demet aprendió a valorar la conexión humana, la autenticidad, el amor genuino. Es un giro impresionante, ¿verdad? Pasar de la búsqueda constante de validación externa a encontrar la paz y la plenitud en el interior y en las relaciones personales. Esta introspección revela una faceta del actor que va más allá de su imagen pública, mostrando un hombre en busca de un significado más profundo en su vida. Lo más fascinante de estas declaraciones es la honestidad y la vulnerabilidad con la que Can Yaman se ha expresado. Ha admitido que antes vivía un poco en la superficie, sin profundizar demasiado. Y Demet, con su presencia, su personalidad, su forma de ser, le habría abierto una puerta a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que le rodea. No se trata de una crítica a su vida anterior, sino de un reconocimiento a la transformación positiva que ha experimentado. Él ha dicho explícitamente que Demet le enseñó a disfrutar del presente y a darle más valor a las cosas simples. Piensen en eso.
Para una figura pública como él, que viaja constantemente, tiene agendas apretadas, que está siempre bajo escrutinio, el hecho de aprender a valorar el presente, a disfrutar de un café tranquilo, de una conversación íntima, de un paseo por la naturaleza, eso es un cambio de mentalidad profundo. Es una lección que resuena con la realidad de muchas personas que, inmersas en el ajetreo diario, olvidan apreciar los pequeños placeres de la vida. Además de esta lección de vida, Kanyaman también ha insinuado que Demet le ayudó a ser más introspectivo. A mirar hacia adentro, a cuestionar sus propias motivaciones y a entender mejor sus emociones. Es como si ella hubiera activado una chispa de autoconciencia que antes estaba latente. Y esto en el mundo del espectáculo, donde a menudo se promueve una imagen pública impecable y se ocultan las debilidades, es un acto de valentía y de autenticidad por parte de Kanyaman. Confesar que una relación sentimental tuvo un impacto tan significativo en su desarrollo personal es algo que resuena mucho con la audiencia, porque nos demuestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay seres humanos complejos que también aprenden, crecen y se transforman. Esta apertura por parte del actor turco no solo humaniza su figura pública, sino que también inspira a otros a reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento y el crecimiento personal. Podemos imaginar que Demet Özdemir, con su propia experiencia y su forma de ver la vida, aportó a Kanyaman una perspectiva diferente. Ella, también una actriz de éxito, pero quizás con un enfoque distinto, le habría mostrado que la vida no es solo una carrera hacia la cima, sino también un camino de autodescubrimiento y de conexión con los demás. Kanyaman ha sido muy claro al afirmar que este cambio no es algo temporal, sino algo que ha integrado en su forma de vida. Ha dicho que las lecciones aprendidas con Demet le acompañan hoy en día y siguen guiando sus pasos. Esto nos habla de una conexión que fue mucho más allá de la atracción física o de la química de pareja. Fue una conexión que tocó el núcleo de su ser, que lo impulsó a ser una mejor versión de sí mismo. La manera en que describe esta influencia subraya la profundidad y el significado que tuvo esta relación en su desarrollo personal, trascendiendo la esfera romántica para convertirse en una experiencia formativa. Es interesante pensar en cómo las relaciones, incluso aquellas que terminan, pueden dejar una huella imborrable en nosotros. La relación entre Kanyaman y Demet Özdemir, aunque parece haber llegado a su fin, ha sido indiscutiblemente un capítulo importante en la vida del actor. Y el hecho de que él lo reconozca y lo celebre de esta manera, destacando el impacto positivo que tuvo, es un testimonio de la madurez y la gratitud que ha desarrollado. Él no solo se queda con los recuerdos, sino que ha sabido capitalizar esa experiencia para su propio crecimiento personal. Esta actitud de gratitud y reconocimiento hacia una expareja es un ejemplo de madurez emocional que lamentablemente no siempre vemos en el mundo del espectáculo, donde las rupturas a menudo se tiñen de polémica. Los fans, por supuesto, están encantados con estas revelaciones. Ver a un ídolo como Kanyaman abrirse de esta manera, mostrar su lado más humano y vulnerable, crea un vínculo aún más fuerte con su audiencia. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo, entender sus decisiones y apreciar su evolución como persona y como artista. La confesión de Kanyaman sobre Demet Özdemir no es solo una noticia de corazón, es una historia de crecimiento, de aprendizaje y de la profunda influencia que una persona especial puede tener en la vida de otra. Es un recordatorio de que en medio de las luces brillantes y las alfombras rojas, las conexiones humanas auténticas son las que realmente nos moldean y nos enriquecen. La forma en que la audiencia reacciona a estas confesiones demuestra la sed que existe por ver la autenticidad detrás de las figuras públicas, y Kanyaman, al compartir esta experiencia, ha logrado conectar aún más con su base de seguidores. ¿Pero qué significa este gran cambio en términos más concretos? Kanyaman ha dejado entrever que su enfoque hacia la vida se ha vuelto más sereno. Antes, tal vez se sentía presionado por las expectativas, por la necesidad de estar siempre en la cima, de ser el centro de atención. Demet, según sus palabras, le habría enseñado la importancia de la paz interior, de encontrar la felicidad en lo cotidiano, de no dejar que la vorágine de la fama lo consuma. Esto se traduce en una mayor capacidad para disfrutar de los momentos simples, una comida tranquila, una conversación profunda, un paseo por la naturaleza. Son esas pequeñas cosas las que a menudo pasan desapercibidas cuando estamos enfocados en grandes metas, pero que en realidad son las que construyen una vida plena. El actor parece haber comprendido que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de éxitos, sino en la calidad de nuestras experiencias y en la profundidad de nuestras conexiones. Además, la introspección que ha mencionado es clave.
En un mundo donde las redes sociales y la constante exposición pueden llevar a una superficialidad, el hecho de que Can Yaman haya profundizado en su propia psique, cuestionando sus motivaciones y entendiendo mejor sus emociones, es un logro personal significativo. Demet Özdemir, con su propia forma de ser, su madurez y quizás una visión del mundo más aterrizada, habría sido la chispa que encendió esa reflexión interna. Es un proceso que muchas personas en el ojo público evitan por miedo a mostrarse vulnerables, pero que es esencial para un desarrollo personal auténtico. La valentía de Can Yaman al compartir esto abre una puerta para que otros también se animen a explorar su mundo interior. La influencia de Demet Özdemir en la vida de Can Yaman parece haber sido la de una catalizadora de su potencial interior. No se trata de que ella haya cambiado a Can Yaman en el sentido de alterarlo fundamentalmente, sino de que le ha ayudado a descubrir y potenciar facetas de sí mismo que quizás estaban latentes o descuidadas debido a las exigencias de su carrera. Es un poco como si Demet hubiera sido la luz que iluminó rincones oscuros de su autoconocimiento, permitiéndole ver con mayor claridad quién es y qué es lo que realmente le importa. Esta perspectiva de crecimiento mutuo y de influencia positiva es lo que hace que esta historia sea tan inspiradora. La forma en que Can Yaman habla de Demet Özdemir no es la de alguien que simplemente recuerda un romance apasionado, sino la de alguien que reconoce una influencia profunda y duradera. Las lecciones aprendidas con ella no son un recuerdo del pasado, sino herramientas que él sigue utilizando en su día a día. Esto sugiere que la conexión que compartieron fue de una naturaleza especial, capaz de trascender las barreras del tiempo y de las circunstancias. La gratitud que expresa hacia ella es palpable y añade un toque de autenticidad a sus palabras, alejándose de cualquier tipo de especulación o rumor malintencionado. En definitiva, la confesión de Can Yaman sobre el impacto de Demet Özdemir en su vida es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una historia de crecimiento personal, de autoconocimiento y de la poderosa influencia que las conexiones humanas pueden tener en nuestro camino. Nos recuerda que detrás de las figuras públicas que admiramos, existen personas con sus propias luchas, aprendizajes y evoluciones. Y es precisamente esa vulnerabilidad y esa autenticidad lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. La capacidad de Can Yaman de reconocer y valorar esta influencia es un testimonio de su madurez y de su disposición a seguir creciendo como persona y como artista. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante historia. Hemos desentrañado la confesión de Can Yaman y el impacto transformador que Demet Özdemir ha tenido en su vida. Un cambio que va más allá de lo superficial, un crecimiento interior que lo ha llevado a valorar las cosas simples, a disfrutar del presente y a ser más introspectivo. Sin duda, una lección valiosa para todos nosotros, sin importar nuestro nivel de fama. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que el amor tiene ese poder transformador en nuestras vidas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y reflexiones sobre este tema. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no duden en darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente amantes de las historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y revelaciones. Gracias por estar aquí, por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.